Este video tiene como objetivo presentar algunos criterios para el análisis de los decisores individuales en procesos de toma de decisiones. Se trata de una guía para la elaboración de los trabajos de investigación en toma de decisiones, o si se quiere, como una suerte de mapa de ruta de las variables con las cuales hemos venido trabajando y cómo las podemos emplear en nuestros trabajos de investigación. Lo primero que debemos hacer es recordar que tenemos tres grandes tipos de unidades de decisión. Una es el líder predominante, aquel individuo que por sí solo tiene la capacidad para comprometer a un actor internacional ante el mundo en una decisión de carácter internacional. Tenemos el caso del grupo único, que es un conjunto de personas que forman parte de una misma estructura y que son ese conjunto de personas quienes tienen la capacidad o la autoridad en determinado momento para comprometer internacionalmente a un actor internacional determinado en un curso de acción o en una decisión. Finalmente tenemos el caso de los múltiples actores autónomos, que es una unidad de decisión que se caracteriza por estar formada por varios grupos. Ninguno de estos grupos por sí solo puede tomar acciones o decisiones que comprometan al actor internacional en el cual esos grupos están ubicados, sino que se requiere de la participación de todos estos grupos para poder tomar una decisión. Y por eso es que a esta unidad de decisión compuesta por varios grupos se le denomina múltiples actores autónomos. Nosotros hemos visto que estas unidades de decisión pueden ser más o menos permeables a las influencias que provienen del exterior de la unidad, del entorno en el cual se encuentran estas unidades de decisión. Es por ello que en el caso del líder predominante hablamos de líderes que son sensibles, que son aquellos que están abiertos a recibir asesoramiento de otros actores o de otros grupos. Los líderes predominantes insensibles son aquellos que toman sus decisiones única y exclusivamente con base en sus propios criterios, no permiten o no están abiertos al asesoramiento externo. En el caso del grupo único, miramos cómo es la composición interna de ese grupo, y lo que se ha observado es que los grupos que son altamente homogéneos, los grupos únicos en los cuales sus miembros tienen una identidad compartida muy fuerte, son grupos que fácilmente llegan al consenso, y este tipo de grupos son menos abiertos a las influencias externas, a las opiniones, por ejemplo, de otros actores. En el caso de los grupos heterogéneos, es decir, grupos en los cuales sus miembros tienen diferencias de opinión o diferencias de criterio para analizar la realidad y por lo tanto se caracterizan por el disenso o tienen más dificultad para alcanzar consensos internos, estos grupos son más abiertos a las influencias externas, a aquella información o aquellos inputs que provengan de lo externo al grupo único. Finalmente, en el caso de los múltiples actores autónomos, tenemos dos tipos de situaciones. Están aquellos múltiples actores autónomos en los cuales los grupos que los conforman mantienen entre sí una relación suma cero, una relación antagónica, una relación de oposición permanente. Y tenemos el caso de los grupos, de los múltiples actores autónomos, en los cuales los grupos que los conforman mantienen entre sí una relación suma variable, es decir, una relación en la cual esos grupos que forman parte del múltiple actor autónomo puede que tengan algunos elementos en los cuales difieren y hay otros elementos en los cuales coinciden. En el caso de los grupos que mantienen una relación suma variable, es más factible que esta unidad de decisión esté abierta a las influencias externas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de analizar un proceso de toma de decisiones es establecer cuál es la unidad de decisión que está involucrada en el problema concreto que estamos analizando. ¿Okay? Recordemos que cada problema se debe analizar en sus propios términos, en función de sus propias características. En un mismo actor internacional, un Estado o una organización internacional, por ejemplo, de un problema a otro, la unidad de decisión puede cambiar, ¿verdad? Si son varios individuos, un colectivo, los que toman la decisión, los que comprometen internacionalmente a ese actor internacional en un determinado curso de acción, estaremos en presencia de un grupo único o de múltiples actores autónomos. Pero si es un solo individuo el que tiene la capacidad y de hecho compromete a ese actor internacional
a través de una decisión dentro del mundo internacional, entonces estamos en presencia de un líder predominante. Hay un conjunto de factores que favorecen que la unidad de decisión sea un líder predominante. Estos factores han sido abordados en los materiales que hemos nosotros trabajado en este curso. ¿Cuáles son esos factores que favorecen que un individuo poderoso llegue a convertirse en un líder predominante, en una unidad de decisión de tipo líder predominante? Bueno, está el caso de que ese individuo poderoso tenga un alto interés en los temas internacionales, o el hecho de que el problema que se esté enfrentando en determinado momento sea crítico o vital para el actor internacional que es representado por ese líder. Luego, otro factor que puede favorecer el surgimiento de un líder predominante es que estemos ante una situación que involucra a la alta jerarquía del poder. Por ejemplo, si se va a efectuar una cumbre internacional, normalmente en estos casos quienes participan en esas cumbres son los jefes de Estado. Entonces pudiera ser que estemos, o si se da una situación de cumbre y estamos en presencia de un individuo poderoso en un estado X, Venezuela, por ejemplo, eso pudiera favorecer que ese individuo poderoso funcione como un líder predominante. Finalmente, está también el caso de que el tema que se haya que se tenga que enfrentar en determinado momento sea de particular interés para ese individuo poderoso que está participando en la toma de decisiones. Ahora bien, en los casos de estudio que ustedes están realizando en el marco del curso de toma de decisiones 1, ustedes pueden tener situaciones en las cuales o bien haya un líder predominante, tengamos una unidad de decisión de ese tipo, o tengamos una unidad de decisión del tipo grupo único y múltiples actores autónomos. Si estamos en el segundo de los casos, es decir, tenemos una decisión que ha sido tomada de manera colectiva y por lo tanto la unidad de decisión es o un grupo único o múltiples actores autónomos, como nuestro curso de toma de decisiones 1 tiene que ver con las variables individuales que influyen en la toma de decisiones, en este segundo caso, si la decisión es de carácter colectivo, de ese conjunto de personas que han participado en la toma de decisiones, nosotros tenemos que escoger un individuo en particular, un decisor. Ese decisor no es un líder predominante, porque si no tendríamos que haber calificado la unidad de decisión como de ese tipo, líder predominante. Ese decisor individual que forma parte del grupo único o de los múltiples actores autónomos, ustedes lo escogerán por un conjunto de razones. Se supone que será un individuo que de alguna manera ha tenido una alta influencia en ese proceso de toma de decisión, por mucho que sea colectivo, ¿ok? Una vez que nosotros hemos escogido un individuo que forma parte de un colectivo o hemos determinado que la unidad de decisión es un líder predominante, podemos estudiar a ese decisor en concreto. ¿Cuáles son las variables que nosotros hemos analizado en este curso? Las 3 variables esenciales que hemos tomado en cuenta en este curso de toma de decisiones 1 para estudiar la influencia de las variables, de los factores individuales o la influencia que un individuo puede tener en un proceso de toma de decisiones. Esas 3 variables son, en primer lugar, la personalidad del decisor que estemos estudiando, en segundo lugar, las creencias y en tercer lugar, los rasgos cognitivos, la cognición de ese individuo o decisor que nosotros vamos a estar analizando. Vale acotar que las creencias son una variable que forma parte de los procesos cognitivos, solo que hay autores que estudian las creencias como una variable aparte y hay otros autores que estudian las creencias en el marco de los procesos cognitivos de un individuo. Los procesos cognitivos involucran no solo las creencias, involucran también procesos como la atención y la memoria. Dentro de cada una de estas 3 variables, personalidad, creencias o factores cognitivos, nosotros podemos encontrar subvariables en función de las cuales analizar el impacto que una persona, un decisor, un individuo ha tenido en un proceso de toma de decisiones. En nuestro caso, un proceso de toma de decisiones internacional, puesto que estamos hablando de un posgrado de relaciones internacionales. Consideremos en primer lugar la variable personalidad.
¿Cuáles son las subvariables esenciales que nosotros hemos abordado a lo largo de este curso de toma de decisiones? La primera subvariable es el estilo de liderazgo. Y en este sentido hay distintas clasificaciones de los estilos de liderazgo. Unos autores consideran que existen unos ciertos tipos de líderes o de estilos de liderazgo, mientras que otros autores clasifican los estilos de liderazgo de otra manera distinta. Nosotros hemos visto, por ejemplo, estas tres clasificaciones. Una primera clasificación que habla de estilos de liderazgo del tipo defensores versus pragmáticos, líderes ideólogos versus líderes oportunistas, líderes orientados a la tarea versus líderes orientados a las relaciones y líderes transformadores versus líderes transaccionales. Hay otra clasificación de los estilos de liderazgo que nos habla de 6 grandes estilos, que serían el expansionista, el activo independiente, el influyente, el mediador integrador, el oportunista y el desarrollista. Y finalmente hay una clasificación todavía más sencilla de los estilos de liderazgo que nos habla de líderes agresivos y de líderes que tienen un estilo más bien conciliatorio. ¿En función de qué escogeríamos una clasificación u otra? Bueno, vamos a escoger, si estamos analizando el estilo de liderazgo del individuo, del decisor que hemos escogido en nuestro estudio de caso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a acogernos a aquella clasificación de los estilos de liderazgo que más se amolde al caso que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Cuál es la otra subvariable dentro de la variable personalidad? La motivación. La motivación tiene que ver con aquellos elementos que impulsan al individuo a actuar a nivel internacional. Y esencialmente se habla de 3 grandes tipos de motivaciones. Están aquellos individuos que actúan internacionalmente con la intención de incrementar su poder y se dice que tienen una motivación de poder. Están aquellos individuos que actúan internacionalmente más bien orientados a las relaciones que pueden establecer con otros líderes o con otros actores y se dice que estos tienen una motivación esencialmente de carácter afiliativo. Lo afiliativo tiene que ver con las relaciones con los otros. Y hay otros individuos cuya motivación esencial, lo que los anima a participar a nivel internacional y a tomar decisiones dentro de este ámbito es su desempeño, es decir, lograr obtener buenos resultados con las decisiones que ellos toman. En cuanto a la variable creencia, acá, o creencias, acá hemos analizado varias subvariables. En primer lugar está la manera en que el individuo observa, entiende, ve al mundo político. Y aquí tendríamos que ver, por ejemplo, qué tanta confianza o desconfianza tiene ese individuo frente a otros actores internacionales, porque eso lo va a impulsar a actuar de una u otra manera. El individuo que confía probablemente va a tener una mayor interacción con esos otros actores, va a estar inclinado a lograr acuerdos con esos otros actores, mientras que el individuo que desconfía va a buscar cómo protegerse de otros actores internacionales. Dentro de la visión del mundo político está también, como otro criterio de análisis que podemos tomar en cuenta, el grado en que el individuo está volcado hacia su propio grupo y quiere afianzar ese grupo, por ejemplo, esa nación a la cual él pertenece, dentro del mundo internacional. Dentro de la variable creencias, otra subvariable sería el grado de sensibilidad que el individuo tiene frente al contexto que le rodea, ¿verdad? Y acá ese grado de sensibilidad, en función de los materiales que hemos trabajado, lo hemos analizado tomando en cuenta un conjunto de criterios. Por ejemplo, en qué medida el individuo está orientado a cumplir una determinada tarea a nivel internacional o hasta qué punto le interesa más bien las relaciones que puede establecer con otros actores. ¿Cuál es la necesidad de poder de ese decisor, de ese individuo que está participando en lo internacional? ¿Qué visión tiene ese decisor, ese individuo, acerca de su propia capacidad para controlar los eventos que le rodean? ¿Cuál es la autoconfianza, el nivel de autoconfianza, de seguridad del individuo o del decisor en sí mismo?
Si tenemos un individuo que confía mucho en su capacidad para controlar los eventos o que tiene un alto grado de confianza en sí mismo, probablemente ese individuo va a ser mucho más proactivo y agresivo incluso a nivel internacional, mientras que un individuo que considera que no tiene una gran capacidad para controlar los eventos o que tiene una baja autoconfianza, quizás va a ser más tímido o va a tender a tomar menos riesgos a nivel internacional. En materia de sensibilidad frente al contexto, también está otro criterio que es el grado de complejidad cognitiva de ese individuo. La complejidad cognitiva es un concepto que hace referencia a los parámetros, los conceptos en función de los cuales un individuo analiza el mundo que le rodea, en este caso el mundo internacional. Hay individuos que analizan el mundo en función de muy pocos criterios, básicamente tienen una visión casi que blanco y negro del mundo. Entonces su manera de analizar ese entorno que les rodea es muy limitada porque tienen pocos criterios para analizarlo. Los individuos que tienen una alta complejidad cognitiva son mucho más versátiles, tienen un mapa del mundo, un conjunto de criterios de análisis del entorno que les rodea mucho más amplio. Hay muchos más conceptos en función de los cuales analizan la realidad. Y estos individuos, por supuesto, tienden a tener un comportamiento distinto a nivel internacional al que caracteriza a aquellos individuos que pudiéramos calificar de narrow-minded, aquellos que tienen una mente estrecha para analizar el mundo internacional. Dentro de la variable creencias tenemos también como tercera subvariable el estilo explicativo, es decir, cómo el individuo explica sus éxitos y sus fracasos al momento de actuar o en el momento de actuar internacionalmente. Decimos que un individuo tiene un estilo explicativo optimista cuando él considera que sus fracasos, por ejemplo, se deben a factores del entorno y no a factores suyos propios. El estilo es pesimista, por ejemplo, cuando el individuo considera que sus errores son atribuibles solamente a factores internos, a su propia incapacidad, por ejemplo, o a su propia impericia en el momento de abordar los eventos del mundo internacional. Como cuarta subvariable, dentro de la variable creencias, hemos analizado un concepto que es el concepto de código operacional. El código operacional no es otra cosa que el conjunto de creencias o de axiomas en función de las cuales el individuo analiza el mundo. Por ejemplo, si tenemos un decisor que cree fervientemente en ese mundo que describe la teoría internacional realista, conforme a la cual el mundo está compuesto esencialmente de estados que luchan entre sí por acumular poder. Bueno, un individuo que tenga esos axiomas acerca del mundo va a tener un comportamiento o va a tomar decisiones a nivel internacional muy distintas a las de un individuo que crea que es posible cooperar con otros actores internacionales. Entonces, en el momento de trabajar con el código operacional, lo que estaremos haciendo es trabajando directamente con las creencias acerca del mundo que tiene ese individuo y cómo esas creencias moldean las decisiones que ese individuo toma. Finalmente, un tercer conjunto o una tercera variable en función de la cual pudiéramos analizar cómo una persona toma decisiones a nivel internacional tiene que ver con los factores cognitivos o con la cognición, los procesos cognitivos de ese decisor o ese individuo que nosotros estamos analizando. Las teorías cognitivas o el paradigma cognitivo acerca de la toma de decisiones se ocupa de cómo la mente humana influye en un proceso de toma de decisiones. Y dentro de este paradigma se entiende que toda decisión es elaborada dentro de un marco psicológico. En este caso nos correspondería analizar cuál es el marco psicológico del decisor o del individuo concreto que nosotros estamos estudiando. El paradigma cognitivo indica que todos los individuos perciben el mundo de una manera determinada. Nuestras percepciones acerca del mundo van a depender, por ejemplo, de nuestras experiencias previas, de la cultura en la cual nos hemos desarrollado, de las creencias que hemos ido tejiendo acerca del mundo, entre otros factores. También nos dice este paradigma
que la atención y la memoria son procesos selectivos, es decir, no son procesos puros, no son procesos perfectos. Cuando nosotros prestamos atención al mundo, nos enfocamos en unos aspectos y no en otros. Escogemos en qué vamos a centrar nuestra atención, en otras palabras. Y la memoria tampoco es un proceso perfecto. Nosotros no guardamos recuerdos absolutamente de todos los detalles que vivimos en nuestra vida cotidiana, sino que tendemos a memorizar más fácilmente aquellos factores o aquellos sucesos o aquellas sensaciones, por ejemplo, que más nos han impactado, mientras que otras vivencias que no han sido tan impactantes para nosotras, probablemente los vamos a olvidar con cierta facilidad. El paradigma cognitivo también nos dice que los individuos desarrollamos creencias sobre el mundo. Si estamos hablando en el ámbito de lo internacional, tendríamos que decir que los decisores o los individuos que participan en las relaciones internacionales tienen y han desarrollado creencias acerca de ese mundo político internacional. Y las creencias de un individuo tienden a mantenerse estables. Los seres humanos somos muy reticentes a cambiar nuestras creencias. Cambiamos nuestras creencias prácticamente cuando nos vemos obligados a ello. Por ejemplo, porque experimentamos una situación en la cual esa creencia ha probado ser completamente inútil. O a medida que vamos desarrollándonos y madurando, nuestras creencias también pueden ir cambiando, ¿no? En materia de las variables cognitivas hay dos teorías fundamentales que se han desarrollado para explicar cómo las creencias influyen en los procesos de toma de decisiones y cómo funcionan esas creencias. En los materiales de estudio hemos visto que estas teorías son, por una parte, la teoría de la consistencia cognitiva, que enfatiza ese carácter duradero de las creencias, el hecho de que los individuos tendemos a resistirnos a cambiar nuestras creencias. La teoría de la consistencia cognitiva se caracteriza porque considera que un individuo o que toda persona tiene un conjunto ordenado de creencias que tienden a mantenerse en el tiempo y que esas creencias mantienen una gran consistencia entre sí, es decir, forman como una suerte de todo organizado. La teoría de la cognición social y la teoría del esquema, por el contrario, consideran que si bien los individuos tenemos ciertamente creencias y que esas creencias tienden a permanecer estables, nuestro sistema interno de creencias es más bien fragmentado. Nosotros no tenemos una visión tan ordenada y amplia del mundo, sino que tenemos como que creencias más pequeñas que utilizamos para analizar fragmentos o espacios o ámbitos concretos de ese mundo que nos rodea. Cuando nosotros utilizamos la variable cognitiva para analizar, para tratar de entender por qué un individuo toma las decisiones que toma o por qué un decisor procura que se tome una decisión X y no una decisión Y, ¿en qué nos vamos a concentrar? Vamos a mirar cuáles son las creencias de ese individuo acerca del mundo político y los problemas políticos y cómo esas creencias influyen en las decisiones que ese individuo toma. También podemos mirar si ese individuo utiliza analogías. Una analogía es una situación similar. Un proceso cognitivo consiste en que nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión, tratamos de recordar situaciones similares que hayamos vivido en el pasado y ver qué fue lo que hicimos ante esas situaciones similares para, en la situación actual, tener como una referencia de lo que pudiéramos hacer. Un tercer elemento que podríamos mirar cuando analizamos los factores cognitivos son las imágenes y los estereotipos que la persona que estamos estudiando ha desarrollado acerca de otros actores y cómo esas imágenes y estereotipos pueden moldear su proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, si un individuo tiene la imagen de que todos los colombianos o que los colombianos en general son individuos agresivos a nivel internacional, bueno, eso va a llevar a que ese individuo tome decisiones de ciertas características cuando está involucrado Colombia como un actor internacional. Un estereotipo tiene que ver con la manera en que nosotros caracterizamos a un subgrupo de personas. Por ejemplo, si pensamos que las personas que han logrado obtener altos cargos en organismos internacionales son personas arrogantes, bueno, de repente un decisor o un líder que se vea
en una situación de toma de decisiones que involucre a personas de alto rango de una organización internacional, bueno, va a tener una cierta reticencia o una animadversión porque tiene ese estereotipo de que los altos funcionarios de las organizaciones internacionales son personas arrogantes. Entonces, al hablar de las imágenes y estereotipos nos estamos refiriendo a este tipo de cosas, a la manera en que un individuo percibe a otros actores, bien sea un grupo de actores o todos los actores que forman parte de un actor internacional, como es el caso de un Estado. Finalmente, no debemos perder de vista, tal como se plantea en los materiales de estudio que hemos trabajado, que hay variables o factores que matizan el peso de estas variables de personalidad, de las creencias o de los factores cognitivos. Y esos factores que matizan estos elementos o estas variables que hemos utilizado para analizar a los decisores individuales son el grado de interés que el individuo tiene en los temas internacionales, el grado de preparación que tiene en materia internacional y la cultura a la cual pertenece ese individuo. Grosso modo, estas son entonces las variables que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de este curso y cómo podemos emplearlas para estudiar la influencia que una persona ha tenido o tiene en un proceso de toma de decisiones. ¿De qué tipo de información nos vamos a valer para analizar esa influencia? Bueno, vamos a mirar los discursos, las declaraciones, los escritos de ese individuo, si hay una biografía, cómo se le describe en términos de sus creencias o de su personalidad o de sus estilos, etcétera, etcétera. Es decir, toda aquella información que describa a ese individuo en términos de su personalidad, sus creencias o sus procesos cognitivos.